Desperté a las 2 a.m. por un misterioso susurro. Lo que descubrí bajo la cama fue extraordinario. La oscuridad de mi pequeña habitación parecía cobrar vida, y el misterioso murmullo parecía provenir de un rincón que jamás había explorado. Con el estómago revuelto, una mezcla de miedo y curiosidad me llevó a agacharme. Al arrastrar la mano bajo la cama polvorienta, sentí la rugosidad de un baúl olvidado. Estaba cubierto de polvo, como si el tiempo lo hubiera castigado a permanecer en el olvido. Sin pensarlo dos veces, lo abrí y un aroma a papel envejecido me envolvió, intensificando la inquietud y la expectativa en mi pecho. Dentro, descubrí cartas amarillentas, fotografías familiares y documentos que revelaban el legado oculto de mi abuelo. Él, un hombre que había sido un científico renombrado, cuyo nombre se había desvanecido por no provenir de la élite, retumbaba en mi mente como un eco distante. A medida que las palabras dibujaban su historia, una mezcla de furia e indignación crecía en mí. Su trabajo en energía renovable había sido silenciado, y aquí estaba yo, un soñador apalancado por los recuerdos de mi madre, cargando el peso de su legado y también el de su dolor. La presión que sentía dentro me desgarraba. Por un lado, el deseo ardiente de reivindicar su nombre, y por otro, la responsabilidad de mi familia, la que siempre había luchado por solidificar nuestra unidad en estos tiempos difíciles. Cuando miraba las fotografías de mi abuelo, con esa mirada llena de astucia y sabiduría, preguntándome si yo tendría la misma valentía. ¿Debería seguir mis sueños académicos? ¿Podría arriesgar mi futuro al intentar dar voz a un nombre silenciado por un sistema que jamás nos vio como iguales? Las noches se hicieron largas mientras debatía internamente. La idea de enfrentar a esos antiguos socios de mi abuelo, que estaban decididos a mantener su legado en silencio, mordía mi mente. La angustia se convertía en un compañero constante. En una próxima exposición en una prestigiosa universidad, me vería obligado a decidir: ¿hablar y arriesgar tanto? ¿Poner en juego el honor de mi familia por la búsqueda de justicia? Mi madre, doña Elena, susurraba en mi mente recordándome los valores de lealtad y amor familiar cada vez que intentaba elevar la voz en busca de verdad. Con cada día que pasaba, sentía que la carga aumentaba. La necesidad de descubrir mi propia identidad, de encontrar vacunas que silenciaran el miedo y la inseguridad, se convertía en una condena. ¿Cómo me detendría en este camino angosto, con una audiencia expectante lista para juzgarme y un corazón repleto de dudas frente a un sistema que había oprimido a mi abuelo y quizás a mí por generaciones? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Comenzaron a surgir voces entre los presentes, comentarios descalificadores sobre mi audacia, cuestionando no solo el legado de mi abuelo, sino también mi idoneidad para hablar por él. Opté por afrontar aquel desafío. Sabía que tenía que mostrarme fuerte, que mi voz era el vehículo para conectar la historia olvidada de mi abuelo con la realidad actual. El miedo palpitaba en mi pecho, pero decidí canalizarlo en la forma de un argumento directo. Debería ser más que alguien que solo repitiera lo que ya había leído. Necesitaba convertir mi pasión en un argumento sólido y persuasivo. Mientras emitía mis palabras, vi cómo la mujer de cabello canoso asentía lentamente, animándome a seguir. De alguna manera, su apoyo me fortaleció. Los murmullos de la audiencia empezaron a suavizarse, como si mi autenticidad lograra romper la barrera del escepticismo. Un giro inesperado irrumpió en el ambiente. Una voz autoritaria se levantó desde la parte trasera de la sala. ¿Y por qué deberíamos creer en esa historia? ¿Qué pruebas tienes realmente? El sonido de mi propio corazón resonó en mis oídos. En ese momento, sentí que la determinación se transformaba en desafío. Había llegado la hora de enfrentar mis propios temores. Sintiendo un calor creciente en mi interior, recordé las cartas y documentos que había leído. Recordé el sacrificio de un hombre cuyo sueño estaba atado a mí.
La historia de mi abuelo no es solo un relato antiguo, es un llamado a la responsabilidad que debemos asumir con quienes vienen después de nosotros. Su voz aún vive a través de mí. El aplauso comenzó a emerger, dudoso al principio, pero graduándose en fuerza. Sin embargo, sentí que la sombra del antagonismo aún se cernía. La figura en la audiencia seguía observándome. Su mirada intensa parecía contener secretos que no había imaginado. Una tensión creciente y una sensación de urgencia invadieron el ambiente. ¿Podría ser que ella tuviera algo que revelar? Mientras la audiencia aplaudía, su mano alzada indicaba que estaba lista para hablar. Sabía que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El murmullo en la sala se apaciguó cuando la mujer de cabello canoso tomó la palabra. Su voz, aunque desgastada por el tiempo, resonó con una autoridad que parecía magnificar sus palabras. Tu abuelo no solo fue un hombre de papeles olvidados, su lucha es un eco de la resistencia que enfrentamos cada día. Cada frase caía sobre mí como un rayo, encendiendo una nueva llama de coraje. No estaba preparado para lo que decía. La historia de mi abuelo que creía conocer se expandía como un universo que apenas comenzaba a explorar. La mujer continuó, desgranando detalles que había ignorado. Su voz no fue silenciada por falta de verdad, sino por la falta de un sistema dispuesto a escuchar. Sin embargo, ese legado también es tuyo. Tú puedes llevarlo más lejos. Cuando terminó, la audiencia mantuvo un silencio reverente. Sentí que su afirmación resonaba con mi propia búsqueda de significado. Todo lo que había estado luchando por entender, todas las preguntas que habían atormentado mi mente, parecen comenzar a hallar respuesta en su intervención. ¿Qué tan profundo se arraigaba mi conexión con el pasado? Esa pregunta se volvía cada vez más crucial. Decidí aprovechar esa energía. Con un renovado sentido de propósito, volví a dirigirme a la audiencia. Si la voz de mi abuelo se ha mantenido viva, es porque pertenece a todos nosotros. Nos llama a no rendirnos, a cuestionar lo que nos rodea. Estamos aquí para recordar y revivir esa historia. Bajo la influencia de mis palabras y el apoyo renovado de la mujer, percibí un cambio en la audiencia. Ya no eran rostros indiferentes. Algunos cabeceaban, otros intercambiaban miradas de complicidad. El escepticismo comenzaba a desvanecerse en un terreno fértil para el diálogo. Pero la sombra del desafío persistía. La voz que había interrumpido con dudas ahora se hacía eco de una resistencia que se sentía palpable. Tu legado necesita más que recuerdos, necesitamos evidencias, necesitamos acciones concretas. La pregunta resonó en mi mente como un tambor que pedía ser respondido. Ese era el reto que debía enfrentar. De pronto, la idea de no solo hablar, sino también de actuar, apareció como un rayo de claridad. Aquello que antes parecía tan intimidante se transformó en la oportunidad de hacer algo verdadero y tangible. En ese instante, comprendí que mi viaje no solo se trataba de reclamar un legado, sino de construir uno nuevo, para mí y para quienes vinieran después. Las palabras de la mujer cobraron sentido completo. La historia de mi abuelo no era solo un relato sin fin, sino una plataforma para la acción. Con cada latido de mi corazón, crecía la convicción de que debía hacer más que recordar. Debería buscar documentos, contactar a quienes habían estado involucrados en la lucha de mi abuelo, edificar un puente hacia el pasado. No solo voy a hablar, exclamé, sintiendo que la energía fluía por mi ser. Voy a buscar la verdad que mi abuelo defendió y llevarla al mundo. A medida que concluía, la tensión aumentó. En el rincón de la sala, la mujer miraba con una intensidad casi palpable, como si su presencia fuese un arma secreta que me empujaba hacia adelante. Pero a su vez, estaba la sensación inquietante de que su conocimiento iba más allá de lo que había compartido. La audiencia había visto el fuego en mis ojos y comenzó a murmurar nuevamente, pero esta vez con lo que parecía un atisbo de esperanza. Pero al mismo tiempo, mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué pasos debería tomar? ¿Cómo podría conectar esa historia con un movimiento real? Empecé a hilar un plan en mi mente, cuando de repente sentí el roce de la mirada de la mujer. Era un recordatorio del desconocido potencial que quedaba por descubrir. ¿Qué más sabía sobre la historia de mi abuelo? El clamor habitual se detuvo al instante, en un silencio opresivo que anticipaba lo próximo.
La figura canosa se levantó de nuevo, esta vez preparándose no solo para hablar, sino para revelar detalles que podrían cambiarlo todo. En la atmósfera se palpaba la intriga, un preludio a una revelación que podría moldear no solo mi destino, sino el del legado que pretendía recuperar. Mientras se acercaba, su rostro parecía cargar con el peso de secretos dignos de ser revelados. Mientras la mujer se acercaba, un silencio tenso envolvía a la sala. Podía sentir la profundidad de su conocimiento, como si cada uno de sus pasos estuviera cargado de historias que deseaba compartir. En su presencia, mis propias inseguridades se volvieron más evidentes. El eco de su voz resonaba en mi mente. Tú puedes llevarlo más lejos. Pero, ¿cómo? Cuando finalmente se colocó frente a mí, su mirada era una mezcla de compasión y desafío. Lo que necesitas saber, comenzó, ajustándose la bufanda encarnada que llevaba, va más allá de lo que has escuchado. El legado de tu abuelo se tejió con relaciones, alianzas y sobre todo con lucha diaria. Sus palabras chisporroteaban en mi mente. Ya no se trataba solo de un documento histórico, sino de un entramado humano que estaba esperando ser desenterrado. Mientras ella hablaba, mi mente comenzó a activar un proceso de asociación. Recorrí aquel universo de conexiones que había llevado hasta aquí, personas desconocidas, historias compartidas. Si bien la concepción de acción ahora florecía en mí, también asomaba la idea de que cada paso que diera debía ser meditado y estratégico. No sería únicamente un viaje hacia el pasado, sino una exploración hacia un futuro que debía ser forjado con propósito. Sentía que me empujaba hacia un abismo y al mismo tiempo me ofrecía una cuerda para salir de él. Con cada palabra que pronunciaba, visualizaba una red de personas que podían ser claves en esta búsqueda, quienes tal vez también habían sido tocadas por la historia de mi abuelo. Tuvo amigos, aliados y enemigos que al final son parte de esta narrativa crucial, continuó, como si leyera mis pensamientos. No te limites a los documentos, ve tras las historias. Encuentra a aquellos que la vivieron y escucha sus relatos. Ahí está la verdad que buscas. Sus instrucciones resonaban en mí, como un claro llamado que desafiaba un camino que jamás consideré. Comenzaba a entender que la verdad no era un hecho aislado, sino 1000 pequeñas historias entrelazadas que requerían ser reunidas. Mi mente se aceleró al imaginar cada encuentro, cada conversación que podría abrir nuevas puertas a la comprensión del legado que deseaba reclamar. En un instante, la mujer se interrumpió y cruzó una mirada con un hombre en la audiencia, de complexión delgada y mirada astuta. Era otro de los oradores ausentes, alguien cuya presencia parecía cargada de un propósito oculto. Esa conexión silenciosa me generó desasosiego. Si él también sabía algo sobre la lucha de mi abuelo, ¿por qué no estaba hablando? Te debo un consejo, dijo, sacando su mirada del hombre y dirigiéndola nuevamente a mí. No puedes hacer esto solo. Las historias son complicadas e interdependientes. Busca a estos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Algunos pueden ser reacios, otros pueden ayudarte. Mientras esas palabras caían sobre mí, una nueva comprensión emergió. No se trataba solo de revivir un cuento del pasado, sino de tejer la historia y las lecciones en algo que tuviera resonancia en el presente. Era un desafío monumental, pero también era la puerta a una misión que daría sentido a mis inquietudes. Al regresar mi atención a la audiencia, me di cuenta de que muchos parecían percatados de esto por primera vez. Era un momento febril. El murmullo comenzó a transformarse en un diálogo impulsado por la curiosidad y el deseo de conocimiento. Un impulso de acción se entrelazaba con el sentimiento de propósito. Sin embargo, la mirada del hombre delgado persistía en mi mente, como un misterio sin resolver. La urgencia de descubrir los secretos que guardaba mi abuelo se alzaba en mi interior. Tal vez su historia no era solo un eco del pasado, sino un espejo del presente que requería ser confrontado. Iniciaré este viaje,
afirmé con determinación, sintiendo que no estaba listo, pero que debía hacerlo de todos modos. Buscaré cada pista, cada voz. Haré que este legado no solo sea recordado, sino vivido. La energía en la sala se intensificó. Varios comenzaron a asentir, comprometidos con el cambio, dispuestos a escuchar y ser parte del proceso. Pero la mirada del hombre persistía, y en su expresión había un desafío que me invitaba a descubrir lo que él sabía. Justo en ese momento, la mujer canosa inclinó la cabeza hacia mí y susurró: «La verdad a menudo se encuentra en los lugares menos esperados». Su frase, cargada de ambigüedad, dejó un eco profundo en mi mente. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué secretos o desengaños aguardaban ser develados bajo la superficie? El camino se presentaba difícil, pero la promesa de comprender por completo la historia de mi abuelo y de mí mismo se volvía cada vez más irrenunciable. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, también acechaba la ansiedad de lo que podía encontrar. El murmullo en la sala se fue desvaneciendo, reemplazado por una palpable espera. La convicción brotaba en mí como un manantial, pero las dudas no se desvanecían. Cada persona en ese lugar representaba un hilo que podía llevarme más cerca de la verdad. Sobre mi abuelo. Sin embargo, cada hilo también traía consigo el riesgo de desenredar secretos que podían alterar la imagen que había construido de mi vida y su historia. Los días siguientes transcurrieron envueltos en un frenesí de actividad. Llené un cuaderno con nombres, direcciones y las primeras pistas que había recogido. Busqué en redes sociales y grupos locales tomados por los ecos del pasado. La ciudad era un vasto laberinto, y cada esquina podría contener el eco de una conversación, una anécdota, un susurro que necesitaba ser oído. Sin embargo, un dilema moral emergió en mi mente. ¿Era correcto involucrar a personas que ese legado posiblemente había herido? Algunos de los nombres que aparecían en mis notas eran notorios por sus historias de conflictos. Las narrativas que exploraba podrían ser catalizadores para sanar heridas o, al contrario, reabrir viejas rencillas. ¿Estaba preparado para asumir esa responsabilidad? Una tarde, decidí que el próximo paso debía ser una inmersión en la referencia más peligrosa de todas, la familia. Mi madre, entendida y callada, siempre había mantenido un manto de misterio sobre la vida de mi abuelo. Mientras ella preparaba el té, sentí un impulso avasallador que me empujaba a abordar el tema. «Mamá», comencé con una mezcla de cautela y determinación. «Quiero conocer más sobre su historia, sobre su lucha. ¿Recuerdas a alguien que se relacionara con él durante esos años difíciles?» Su rostro se tornó serio, y el brillo en sus ojos se extinguió. «Tienes que tener cuidado con lo que deseas saber», susurró. «No todos los secretos son fáciles de llevar». Su advertencia resonaba en mi mente, pero sentía que ese era el precio que debía pagar para reconciliar el legado de mi abuelo con la realidad de mi propia identidad. Olvidar no era una opción. Buscar la verdad era la única manera de honrar su memoria. Acepté la invitación de un viejo amigo de la familia que había compartido sus días con mi abuelo. La reunión ocurrió en una pequeña cafetería llena de aromas a café colado y pan fresco. Al verlo, noté la fragilidad de su figura, pero sus ojos traían la intensidad de quien ha vivido mucho. Sentí que estaba en presencia de un cofre lleno de relatos, de los cuales solo algunos estaban listos para ser destapados. «Crecí en el mismo barrio que tu abuelo», comenzó. Su voz, un suave murmullo, era interrumpida solo por el tintinear de las tazas al encontrarse. Me hizo preguntas, y con cada respuesta iba brotando la curiosidad sobre los peligros que había enfrentado. Su historia revelaba luchas que eran ajenas a mi percepción hasta ese momento y delineaba un entorno lleno de adversidades, sorpresas y dolor. Ya no se trataba de lo que sabía, sino de lo que debía descubrir. Mi mente giraba en órbita alrededor de cada detalle. Con cada palabra que compartía, se disolvía la imagen simplificada que había tenido hasta ahora. Ahora comenzaba a vislumbrar el perfil de un ser humano multidimensional, lleno de decisiones complicadas y circunstancias difíciles.
Pero hay algo que no está claro, interrumpí al viejo amigo, sintiendo la ansiedad de la verdad latente que buscaba. ¿Por qué nunca se habló de esto? ¿Por qué el silencio? La respuesta no llegó de inmediato. En vez de eso, él permaneció mudo por unos segundos, como si, al hablar, aquel silencio se expandiera aún más. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos y dijo: porque algunas verdades son más difíciles de soportar que la ignorancia. Las palabras me atravesaron, y mientras lo miraba, entendí que estaba en un umbral. Había llegado el momento de enfrentarlo. Todos esos secretos del pasado tenían el potencial de configurar mi futuro, pero ¿estaba listo para cargar con el peso de esa verdad? La línea entre mi búsqueda y el descubrimiento de un legado oscuro se difuminaba ante mí. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí la sombra del pasado acercarse. En esos instantes, supongo que tomé conciencia de que las historias que buscaba no solo transformaban la percepción de mi abuelo, sino también la mía. Con el alba del día siguiente, comenzaría a adentrarme en terrenos cada vez más inciertos. ¿Qué esperanzas o pesares me acecharían en cada encuentro? La figura del hombre delgado apareció en mi mente una vez más, como un recordatorio de que había más historias aguijoneando en la penumbra. Antes de caer en el sueño, me hice una promesa. No me detendría ante nada por conocer lo que mi abuelo había luchado por defender. No solo su historia me estaba siendo revelada, sino también la mía. Lo que no sabía era que una nueva pista me conduciría a un secreto que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre mi linaje. El eco de mis pensamientos se disipó con la luz del nuevo día. Aunque las primeras horas transcurrieron sin sobresaltos, sentí una inquietud creciente en mi interior. Decidí que el siguiente paso debía ser investigar al hombre que había traído al presente el espectro de mi abuelo. No podía ignorar la revelación del viejo amigo. Había verdades que merecían ser desenterradas. El día se tornó gris, como si la atmósfera anticipara la carga que llevaba en mi mente. Preparé una lista de preguntas que me rondaban desde la última conversación, sabiendo que mi enfoque necesitaba evolucionar. Ya no se trataba de obtener información, sino de desenterrar una narrativa olvidada que podía unir mi pasado y mi presente. Al llegar a su casa, la nostalgia del barrio se apoderó de mí de inmediato. Las calles estaban heridas por el tiempo, de la misma manera que yo sentía que mi historia era. En la puerta de la casa de mi interlocutor, la incertidumbre se transformó en una mezcla de curiosidad y temor. Detrás de cada puerta que abría, un secreto podría desbordarse. Cuando el hombre abrió la puerta, su corteza de fragilidad desapareció momentáneamente al reconocer la seriedad de mi mirada. «Necesito que me hables de mi abuelo», le dije, actuando impulsivamente. Con cada palabra, mi determinación se hacía más sólida a pesar del crujir de mi voz. Se sentó en su sala y comenzó a hablar con cautela, como si cada palabra pudiera romper algo irremediable. «Tu abuelo fue un hombre de convicciones. Su lucha no solo lo definía a él, sino que también repercutía en su familia». ¿Qué descubrimientos o decisiones difíciles aún quedaban por delante? Me preparé para lo inesperado, sabiendo que cada paso me acercaba a una revelación que podría sacudir los cimientos de mi vida. El silencio de la casa pesaba sobre mí cuando finalmente abrí el diario. Las páginas amarillentas parecían contener un peso tangible, como si la historia que estaban por revelar exigía atención. La primera entrada, rabiosamente escrita, era un torrente de emociones, una lucha interna que resonaba en mi propio ser. Mi abuelo, ese hombre de convicciones sólidas, había estado enfrentándose a demonios que yo no había imaginado. Las palabras danzaron ante mis ojos, dejando huellas en mi mente. Había una dualidad inquietante en su narrativa, como si cada decisión tomada fueran ecos de sus falencias. «Las traiciones florecen en medio de la insatisfacción», escribía. Esa frase me hirió. ¿Hasta qué punto mi abuelo había estado dispuesto a traicionar sus propios principios por la supervivencia?
Indagaba en su humanidad, pero cada descubrimiento reafirmaba la imagen de un hombre desterrado de su propia moralidad. Leí, con creciente angustia, las historias de decisiones difíciles establecidas en escenas que se habían perdido en el tiempo. Mis manos temblaban, no solo por la revelación de un pasado sombrío, sino porque sentía que esa herencia comenzaba a convertirse en mi propia carga emocional. La comprensión se transformó en agonía cuando vislumbré similitudes en mi vida. Cada dilema que él enfrentó reverberaba en mis propias luchas. Un aislamiento profundo me invadió. No era solo un nieto buscando respuestas, sino un continuador de un linaje marcado por sombras. La determinación que antes ardía en mí se convertía en confusión. Aún con la necesidad de avanzar, cada palabra escrita requería de un sacrificio emocional que me era ajeno. La ambición por descubrir más se entrelazaba con el miedo. ¿Acaso estaba arriesgando mi añoranza por la figura práctica de mi abuelo al desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo? A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, decidí que no podía quedarme atrapado en el tumulto del pasado. No solo su historia era la que estaba en juego, cada nuevo descubrimiento debía impulsarlo hacia un propósito. Así, volví mis pensamientos a ese dilema central, la traición. Las lecciones en el diario me rogaron la reflexión sobre los límites de mi sangre. ¿Las decisiones de mi abuelo eran simplemente reflejos de la necesidad de sobrevivir en un mundo que pocas veces muestra clemencia? El dilema moral se convirtió en un combate interno. Lo que me forzaba a aceptar era que en mi búsqueda de la verdad debía encontrar un camino que honrara su lucha, pero que no lo exonerara de las decisiones que lo llevaron hacia un abismo. La idea de confrontar el legado de un hombre imperfecto se volvía clara. La valentía no residía solo en descubrir verdades ocultas, sino en afrontar las que desafiaban las normas familiares y lo que yo creía correcto. Era hora de replantear mi visión de lo que una vida guiada por convicciones significaba. Pese a la agitación en mi interior, tomé una firme decisión. Me sumergiría en las cartas y fotografías. Buscaría conexiones con los documentos que pudiera haber dejado, explorando las cartas personales, los momentos congelados en el tiempo. Sabía que el camino no sería fácil y que podría enfurecer a esos que veneraban su historia, pero esta búsqueda era más que una exposición de secretos. Era una oportunidad de redefinir lo que significaba ser parte de su legado. Mientras comenzaba a clasificar las cartas, un sentimiento de anticipación creció. Las decisiones que había tomado en el pasado, aunque distantes, comenzaron a delinear una nueva identidad en mí. La búsqueda por comprender su traición abría un camino hacia una mayor comprensión de mí mismo. Sin embargo, cuando terminé de leer la última carta y supe que estaba a punto de desterrar esas viejas sombras, un nuevo temor se instaló. Un nombre familiar apareció en el contenido, uno que había mencionado con advertencias sobre traiciones y lealtades. Alguien cercano a mi abuelo, que había estado al borde de la historia, podía ser un activador de una revelación aún más perturbadora. El aire se cortó. Sabía que seguir adelante significaba enfrentarse a algo mucho más complejo y oscuro de lo que había imaginado. ¿Estaba preparado para ello? ¿Era el momento de enfrentar el rostro del pasado con el peso de la verdad sobre mis hombros? La tensión se acumulaba en mi pecho, y cada palabra que leía me llevaba más cerca de descubrir algo que cambiaría no solo mi percepción de mi abuelo, sino el rumbo de mi propia vida. El sonido del reloj en la pared resonaba en la oscuridad, marcando el ritmo frenético de mis pensamientos. Había sido semanas de indagar en el legado de mi abuelo, y cada revelación parecía estar tejida con hilos de incertidumbre. El pálido resplandor de mi lámpara iluminaba las cartas, y cada una era un testigo silencioso de una historia que me instaba a penetrar sus sombras. Pero había una carta que había quedado apartada, una que contenía un nombre que resonaba en mis recuerdos: Manuel.
Manuel había sido una figura lejana en mi infancia, un pariente que cargaba el peso del misterio por las decisiones tomadas en el pasado. Ahora, su nombre aparece en el rompecabezas que traza ante mis ojos. El recordar su rostro, apenas con vagos matices, me hizo cuestionar mi propia comprensión de la familia. Quería evitar los muros que tanto había temido, esa traición que apenas comenzaba a entreverse, pero no podía hacerlo si deseaba aunar de verdad mi identidad con el pasado. A medida que la noche avanzaba, decidí que Manuel no podía ser un mero espectro en la historia. Necesitaba desgastar la distancia emocional que había mantenido y quizá convertir esa frialdad en un lazo nuevo. La búsqueda no solo se trataba de reclamar verdades oscuras, sino de encontrar respuestas que reconfiguraran mi propia narrativa. Me sentía incapaz de enfrentar estas verdades a solas. Decidí entonces tomar el teléfono, aunque cada llamada conllevaba un eco de dudas. ¿Quién se atrevía a encender llamas que alguien más había evitado atizar? La idea de explotar secretos familiares y arriesgar la paz aparente detonaba en mí una mezcla de nerviosismo y necesidad. Finalmente, marqué el número de Manuel. La voz al otro lado del teléfono fue un choque de familiaridad y distancia. No era solo un pariente más, en sus palabras podía escuchar la responsabilidad de un legado complejo. Su tono era cauteloso, repleto de matices que hablaban de historias no contadas. «Espera un momento, ¿tu abuelo?» La conversación se desvió rápidamente al espinoso terreno de la traición familiar. En ese instante, supe que todo lo que había pensado sobre la figura de mi abuelo estaba a punto de desmoronarse. Manuel aceptó encontrarse conmigo en un café al día siguiente, un refugio temporal para explorar el torbellino de nuestra historia compartida. Tuve que prepararme, no solo porque sus palabras podrían iluminar rincones oscuros, sino porque también podrían desestabilizar mi percepción de la herencia que llevaba en mis venas. Mis dudas se convertirían en preguntas y mis preguntas en expectativas. La presión aumentaba y el rostro de mi abuelo flotaba en mi mente, su imagen de héroe un tanto destartalada y complicada. No podía permitirme llegar a ese encuentro con las manos vacías ni con la mente repleta de supuestos. Dejé las cartas sobre la mesa, observando cómo el papel descolorido aún contenía su esencia, y me pregunté si algún día también podría encajar mi historia en ese marco de vida repleta de decisiones. Había que unir las piezas dispersas y descifrar los ecos del pasado para hallarme en esa identidad enredada. El amanecer llegó, pero mis pensamientos seguían girando en la penumbra. Estaba a punto de confrontar al guardián de secretos que quizá cambiaran toda la narrativa de mi linaje. ¿Qué haría después de recibir esas revelaciones? ¿Quién era realmente mi abuelo en el contexto de su historia compleja y sus decisiones? Mientras me preparaba para el encuentro, una inquietud creciente me envió un escalofrío por la espalda. Lo que estaba a punto de descubrir podría reescribir no solo el pasado, sino también mi destino. En el fondo, una voz interior susurraba, «No hay retorno». Y ese eco se tornó una advertencia. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que viniera? A medida que el sol se alzaba, la luz se filtraba por las cortinas, desvelando una habitación ahora inquietante en su familiaridad. Aquellos colores cálidos contrastaban con la frialdad de mis pensamientos. Me duché, me vestí y a cada paso la ansiedad palpable se intensificaba. Mi mente estaba aferrada a todas las posibilidades que el encuentro con Manuel podría develar. Llegué al café antes de la hora acordada, buscando un rincón apartado que me ofreciera la oportunidad de observar y anticipar. Sentado frente a mi café, la ansiedad empezaba a tomar forma, un nudo en el estómago, aceleración del pulso. La incertidumbre, que hasta ese momento había sido más un pensamiento abstracto, se transformó en un peso físico que oprimía mi pecho. Cuando finalmente vi a Manuel cruzar la puerta, un torrente de emociones me invadió. Su figura no era tan lejana como mis recuerdos la habían pintado. A medida que se acercaba, noté el rastro de preocupaciones y decisiones marcadas en su rostro.
Se sentó frente a mí y nuestras miradas intercambiaron ceremonias silenciosas. Este sería un intercambio de más que simples palabras. Estábamos a punto de desenterrar verdades que podrían cambiar nuestros propósitos. Gracias por reunirte conmigo, inicié, mi voz resonando en el espacio marcado por el aroma del café. Pero la palabra en el aire era frágil, llena de inquietante expectativa. Delante de mí, Manuel se acomodó, como si preparara su propio curso en esta conversación potencialmente turbulenta. Todo lo que piensas saber sobre tu abuelo, comenzó, antes de que sus ojos buscaran respuesta en los míos. En esos momentos, sentí que recibía un destello de los dos mundos que me habitan, el desconocido y el familiar. La necesidad de comprender, de desenredar mi historia y mis orígenes, empezó a eclipsar mis temores. Las palabras fluyeron de sus labios mientras revelaba detalles incrustados en el pasado que, como raíces de un árbol muerto, afectaban cada aspecto de mi vida. Relató sucesos que hablaban de traiciones, decisiones dolorosas y el peso de los secretos que nunca deberían haberse encerrado. A cada revelación me preguntaba cómo estas decisiones habrían moldeado la vida que había llevado hasta ese momento, cuánto de mí era realmente mi propia elección. Conforme las palabras continuaban fluyendo, me di cuenta de que, aunque el legado de mi abuelo era complicado, también era un lienzo en blanco que podía ser repensado. Manuel me invitó a ver no solo las sombras, sino a infundir nueva luz en un pasado enredado. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir una puerta hacia una comprensión más profunda de mí mismo. ¿Qué pasa si decido alejarme de esta carga?, pregunté, y en mi voz se notó una vacilación. ¿Podía permitirme desprenderme de viejas ataduras o estaba destinado a repetir patrones disfuncionales? La expresión de Manuel cambió, mostrando una mezcla de reconocimiento y compasión. No es una carga si decides que no lo sea, respondió. Sus palabras resonaban como un eco en mi mente. Pero debes ser capaz de aceptar que tienes el poder de forjar tu propio camino. De repente, una convicción se encendió dentro de mí. El camino no era la herencia de mis ancestros, sino la creación de mi propia historia. Con esto, pude sentir que la bronca y la culpa que había sentido hasta ese momento se comenzaban a desvanecer. La conversación me empoderaba y me llenaba de determinación. Sentía que estaba, por fin, tomando el control sobre mi vida al dar sentido a mis raíces. Al despedirme de Manuel, un eco de promesa se instaló en mí. Tenía la oportunidad de escribir mi verdad y de liberarme de los fantasmas del pasado. Mientras caminaba hacia la salida del café, las preguntas en mi mente comenzaron a nacer con fuerza renovada. Estaba listo para enfrentar no solo la historia familiar que había descubierto, sino también la historia que estaba por construir. Y en el horizonte, una palabra resonaba: libertad. Sin embargo, no podía evitar que una inquietante sensación me recorriera. Después de esas revelaciones, algo en mi mundo interno había cambiado y había una llamada persistente hacia el siguiente nivel de mi viaje. Pero, ¿qué pasaría si las decisiones que tomase ahora no fueran solo mías? Esa inquietante pregunta se aferraba a mí, mientras una nueva voz en mi interior clamaba por exploración. El eco de aquel encuentro con Manuel reverberó en mi mente durante las siguientes semanas. Las verdades que había descubierto, lejos de ser un peso, se transformaron en la base sobre la cual comenzaba a reconstruir mi identidad. Cada carta abierta, cada historia de traición, había sido un paso hacia la liberación. Sin embargo, la real cuestión se cernía sobre mí. ¿Cómo continuaría yo, el portador de un legado tan complejo? Una tarde me encontré en mi habitación organizando las cartas y el diario de mi abuelo. Mientras leía, una idea poderosa comenzó a tomar forma. Si él había enfrentado adversidades en su búsqueda de un mundo más justo y sostenible, era mi deber honrar su memoria, no simplemente repitiendo sus errores, sino convirtiendo sus luchas en acciones concretas. La historia no podía terminar en un simple descubrimiento, debía ser el principio de una nueva narrativa. Decidí que era tiempo de actuar.
Monté un plan que incluía la organización de una charla en la universidad sobre el legado de mi abuelo. Reuniría a colegas, estudiantes y cualquier persona interesada en conocer su historia, en comprender cómo su trabajo sobre energía renovable había estado a la vanguardia y cómo había sido silenciado. Esta era mi oportunidad de dar voz a una figura olvidada y al mismo tiempo recoger las lecciones que su historia aportaba al presente. Sin embargo, a medida que el evento se acercaba, las dudas comenzaron a resurgir. La presión de hablar ante una audiencia que esperaba respuestas concretas me abrumaba. Pero entonces recordé las palabras de Manuel: no es una carga si decides que no lo sea. Decidí tomar esas palabras como un mantra, canalizando mi ansiedad en preparación. El día de la charla, la sala estaba llena. Mi corazón latía con fuerza, pero a medida que miraba a los rostros expectantes, un cambio se produjo en mí. Las palabras que había preparado no eran solo un informe, eran un llamado a reconciliar el pasado con el presente. Comencé a hablar, cada frase impregnada con la pasión de quien finalmente se atreve a ser fiel a la historia que lleva consigo. Hoy no solo reivindico a un hombre, sino a un movimiento, una voz que se convertirá en un faro para los que luchan por la verdad y la justicia, exclamé. Y mientras pronunciaba esas palabras, sentí que la liberación anhelada brotaba de mí. El aplauso inicial se transformó en una ovación, y por primera vez supe que estaba transformando un legado en una oportunidad. Aquella tarde, mientras los asistentes comentaban sobre la importancia de la historia de mi abuelo, también se vislumbraron nuevas conexiones. Algunos estudiantes comenzaron a acercarse, compartiendo sus propias historias de lucha y cómo el legado familiar en ocasiones se siente como una carga. La magia del diálogo comenzó a fluir. La charla no solo fue un tributo a mi abuelo, sino un catalizador para el cambio colectivo dentro de mí y entre los presentes. Lo comprensible era que la historia no solo debía recordarse, debía vivirse. Nadie debía cargar con las sombras del pasado sin construir su propia luz. Cuando los aplausos se calmaban, una nueva energía iluminaba la sala. Sentí que había creado un puente entre mi historia y la de quienes escucharon, uniendo generaciones en una búsqueda compartida por la verdad. En ese instante, todo tuvo sentido. Mi abuelo no había luchado en vano, su legado se había convertido en un eco que continuaría resonando. La experiencia me hizo valorar aún más la autenticidad de mi historia. No era solo la voz de un abuelo silenciado, sino la celebración de cada decisión valiente que había permitido que sus ideales perduraran. Con esa certeza, comprendí que no solo había reivindicado su nombre, sino que también había reclamado mi propio espacio en el mundo. Saliendo del auditorio hacia la noche, el futuro se sentía brillante. Sentía que, por primera vez, estaba construyendo mi propia narrativa, una que no estaba limitada por la decepción o el miedo, sino iluminada por la esperanza y la acción. El camino que tenía por delante podría no ser sencillo, pero el compromiso que ahora llevaban mis hombros era uno que elegiría con orgullo. Finalmente, comprendí que cada paso que daba no solo honraba el legado de mi abuelo, sino que también me llevaba a descubrir la plenitud de mi propia voz. Así, al mirar hacia el horizonte, me sentí no solo un continuador de su legado, sino un forjador de un futuro donde mi historia y la de los que vinieran después pudieran verse reflejadas y valoradas. En ese instante, todo tuvo sentido. Mi abuelo no había luchado en vano, su legado se había convertido en un eco que continuaría resonando. La experiencia me hizo valorar aún más la autenticidad de mi historia. No era solo la voz de un abuelo silenciado, sino la celebración de cada decisión valiente que había permitido que sus ideales perduraran. Con esa certeza, comprendí que no solo había reivindicado su nombre, sino que también había reclamado mi propio espacio en el mundo. Saliendo del auditorio hacia la noche, el futuro se sentía brillante. Sentía que, por primera vez, estaba construyendo mi propia narrativa, una que no estaba limitada por la decepción o el miedo, sino iluminada por la esperanza y la acción.
El camino que tenía por delante podría no ser sencillo, pero el compromiso que ahora llevaba en mis hombros era uno que elegiría con orgullo. Finalmente, comprendí que cada paso que daba no solo honraba el legado de mi abuelo, sino que también me llevaba a descubrir la plenitud de mi propia voz. Así, al mirar hacia el horizonte, me sentí no solo un continuador de su legado, sino un forjador de un futuro donde mi historia y la de los que vinieran después pudieran verse reflejadas y valoradas. Nunca había estado más seguro de mi propósito, y al momento de cerrar ese capítulo y abrirme a los siguientes, supe que mi vida, junto a la de mi abuelo, se alza como un testimonio de transformación y lucha. Decidí que esto era solo el comienzo. Ahora, tú también puedes ser parte de esta maravillosa travesía. Si te resonaron estos cambios, necesitas suscribirte ahora al canal. Esta es una historia de lucha y descubrimiento que no querrás perderte. Haz clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué te pareció y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre la transformación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.